Listo, ya está grabando. Bueno, volvemos aquí. Decía de que nosotros estábamos hablando de riesgo de crédito y estábamos mencionando que pues era la probabilidad de que una persona incumpliera sus obligaciones. Inicialmente habíamos hablado de un préstamo de 1.000.000 y que había un saldo de 600.000 donde la persona se había retrasado. Entonces, decíamos que en el riesgo de crédito las entidades bancarias deberían hacer un cálculo de su pérdida esperada. Y uno de los componentes de la pérdida esperada era esa exposición del activo, que en otras palabras era el saldo que se encontraba en riesgo, para este caso 600.000. Adicional a eso veíamos de que hay un primer riesgo y es de la decisión si la persona paga o no paga, ¿cierto? Y eso es lo que se llamaba la probabilidad de incumplimiento, el PI. Vale anotar que la probabilidad de incumplimiento es una variable dicotómica o una variable binaria. ¿Qué significa? Que es una variable que solamente puede tomar dos caminos, si paga o no paga. Adicional a eso también estaba el riesgo de cantidad, de cuánto pagar, que es lo que nosotros conocíamos como la pérdida dado el incumplimiento o el PDI. Entonces, para calcular la pérdida esperada, nosotros hablábamos, 1, de la exposición del activo, 2, de la probabilidad de incumplimiento y 3, de la pérdida dado ese incumplimiento. Y la multiplicación de estos tres factores era lo que eran los elementos para calcular la pérdida esperada. Hasta aquí vamos todos claros y conectados con lo que vimos. ¿O hay alguna pregunta frente a esto? Hasta ahí vamos bien, profe. Listo, ok. Voy. No, tranquilo que esto es muy simple porque lo más complicado de entender es este modelito que tenemos ahí, ya lo tenemos claro. ¿Cuál es el QI? El QI es el cálculo de esta probabilidad de incumplimiento y aquí es donde nos va a ayudar el simulador. Decíamos también que para calcular esa probabilidad de incumplimiento se acude a datos históricos. Y ustedes recuerdan que se comentaba que si una empresa quería presentar su propio modelo tenía que tener historia de al menos ¿cuánto tiempo? ¿Alguien lo recuerda? 10. 7 años, ¿cierto? Al menos 7 años de datos históricos para presentar su propio modelo. Si no, tenía que sujetarse a un modelo que tenía establecido ¿quién? ¿Quién tiene establecido un modelo estándar para este riesgo de crédito en Colombia? ¿Qué entidad lo regula? La superintendencia. Sí, la Superintendencia Financiera tiene un modelo. Y ustedes recuerdan que para calcular los riesgos de crédito de consumo teníamos que calcular un Z. Y se acuerdan que ese Z tenía aquí un coeficiente, ¿cierto? Y esto era más o a veces menos un número o una variable pues con un coeficiente más otra variable o más o menos otra variable, ¿cierto? Y estas variables ejercían una influencia en el valor de ese Z. Entonces, nosotros en el caso que vamos a ver, vamos a asumir una empresa que tiene unos datos históricos de sus clientes, de los créditos que ha ofrecido, y con base en esos datos históricos, él va a hacer el cálculo de su PI. Eso es básicamente lo que nos están pidiendo, porque el caso nos va a dar cuál es la exposición que hay de los créditos, cuál es el monto en dinero que está en riesgo. Con el simulador vamos a calcular el PI y la empresa también históricamente tiene un dato de pérdida o del incumplimiento. Entonces, una vez con estos tres factores,
esa empresa va a pedir calcular la pérdida esperada. Esa es la lógica en lo que nos vamos a meter ahora. ¿Dónde va a entrar el simulador? Sí o sí, a ayudarnos a calcular este PI. ¿Listo? Voy a mostrar el esqueleto de cuál es la lógica de lo que vamos a hacer y luego vamos a leer el caso para entender la situación. Entonces, el caso nos va a decir de que hay una base de clientes. Aquí está cada uno de los clientes. Son 500 clientes de aquí para abajo. Ahora, si usted nota, Y siempre será una variable dependiente. Y cada una de esas X es una variable independiente. Es decir, Y depende teóricamente de cada una de estas variables. Por ejemplo, los que son 1, como dijimos de que incumplimiento es una variable dicotómica que la persona si incumple o no incumple. Entonces, en el caso que incumple es 1 y en el caso de que no incumple es 0. Entonces, por eso ustedes verán en esa columna solamente unos y ceros. Ahora, se espera que ese incumplimiento, pues es la teoría que tiene el banco, puede depender de ¿qué? Puede depender de la edad, ¿sí? Es probable que una persona más joven tenga más probabilidad de incumplimiento porque tiene menos responsabilidad. Bueno, habrán otras personas que dicen, no, una persona de mayor edad tiene mayor probabilidad de incumplimiento porque ya tiene más obligaciones. Bueno, son elementos que se discuten. Una persona que tiene mayor nivel educativo, pues tiene menos riesgo de incumplimiento porque tendrá más ingresos. Entonces, hay una serie de cuestionamientos frente a cada una de estas variables, que tenemos la edad, el nivel educativo, los años que tiene ese cliente con el empleador actual, los años que tiene ese cliente en la dirección donde vive actualmente, los ingresos del hogar, la relación de la deuda versus los ingresos que tiene, la deuda de la tarjeta de crédito y otras deudas. Es decir, ¿será que todas estas variables ejercen una influencia en si la persona incumple o no incumple? Es uno de los cuestionamientos que nos va a hacer el caso. Ahora, con base en esto, cuál será la probabilidad de incumplimiento de cada uno de estos clientes, de los 500 que hay de aquí para abajo? Es una de las primeras preguntas que nos va a hacer el caso. Entonces, ¿qué es lo primero? Calcular la probabilidad de incumplimiento, es decir, tenemos que llenar toda una columna calculando la probabilidad de incumplimiento de este señor, de este señor, de este señor, de cada uno de los 500. ¿Cómo se hace eso? 1. Cuando entremos al simulador hay que definirle un perfil, es el paso 1. Paso 2, nosotros vamos a correr un modelo para mirar a ver si el software nos indica cuáles de estas variables con un argumento estadístico ejerce o no influencia en si la persona incumple o no incumple. Entonces aquí está el paso a paso de qué vamos a hacer en el simulador. Primero nos toca seleccionar los datos, nos vamos a una opción que se llama pronóstico avanzado, que ahora lo veremos, y vamos a correr un modelo que se llama modelo de máxima verosimilitud. Es un modelo que me permite cuantificar qué tan aproximados están estos datos, qué tan correlacionados, qué tanta influencia ejerce cada una de estas variables independientes sobre si la persona incumple o no incumple. Entonces, dentro del modelo, el modelo nos va a pedir cuál es la variable dependiente y cuáles son las independientes. Obviamente, la variable dependiente será siempre incumplimiento y las variables independientes serán estas que tenemos acá. Ahora, ¿qué opción para variables dependientes como esta, donde solamente puede tomar 1 y 0 o sí y no? La opción más utilizada son los modelos logísticos. Entonces, vamos a utilizar para esto un modelo de máxima verosimilitud con una opción logística. ¿Qué va a hacer este modelo? Nos va a permitir seleccionar cuáles de estas variables son las que cumplen con el requisito de ejercer influencia sobre esta variable y cuáles no. Ese es el primer paso, identificar cuáles variables cumplen esa influencia sobre la variable dependiente y cuáles no.
Una vez de que corramos este modelo, entonces nos va a sacar unos estadísticos. De eso nosotros nos vamos a concentrar en uno que se llama p-valor. Ese p-valor, es decir, a cada una de estas variables va a salir un estadístico p-valor. Y aquellas que tengan un p-valor menor al 5%, es decir, menor a 0,05, son las variables que nos sirven. Es decir, son las variables OK, son las variables que sí ejercen influencia sobre el incumplimiento. Aquellas que ese estadístico p-valor de mayor al 5% indica de que no ejercen influencia. ¿Para qué nos ayuda este modelo? Teniendo en cuenta aquellas que cumplan esta norma serán las que sí nos sirven para el modelo y las que no cumplan las descartaremos. ¿Qué hay que hacer luego? Paso 4. Volvemos a correr este mismo modelo, pero ya solamente con las variables que escogimos y verificamos que todas cumplan con este argumento, que el p-valor sea menor al 0,5%. Y una vez validado eso, entonces vamos a identificar el coeficiente y el signo de cada variable independiente. ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia una ecuación de esta forma. A más bx más cx, ¿sí? Donde x van a ser las variables seleccionadas y este b y este c serán los coeficientes que nos va a dar el resultado del modelo. Una vez que tengamos las variables, tengamos los coeficientes y tengamos los signos, entonces aplicamos esta fórmula y encontraremos el valor PI para cada una de estas cuentas. ¿Cuál es la fórmula para calcular para calcular este PI? Es esta que estamos viendo acá abajo. Entonces, el modelo nos va a ayudar a calcular el PI de cada una de estas cuentas, dejando solo las variables que son significativas. ¿Más o menos vamos claros hasta allí? Sí, señor. Bueno. Más o menos, profe. Listo, tranquilo que eso en la práctica me gusta prefiero que entiendan la lógica para que cuando nos metamos al Excel, ustedes ya más o menos saben el camino. Con todo esto, ¿qué vamos a tener? Simplemente la probabilidad de incumplimiento por cada una de las 500 cuentas. ¿Cuál es el paso siguiente? El ejercicio nos va a decir, ustedes recuerdan de que ahí, de acuerdo a la superfinanciera, se catalogan la cartera, ¿cierto? A, B, C, dependiendo del nivel de mora que tenían y dependiendo de eso también era el incumplimiento. Entonces, el ejercicio nos va a decir, mire, son 500 cuentas, pero eso es muy complicado, usted tiene que buscar resumir eso. Entonces, la siguiente parte del ejercicio es, esas 500 cuentas las vamos a clasificar en 4 grupos, A, B y C. Aquellas que tengan entre 0 y 25%, que den aquí el resultado de 0 y 25, será A. Aquellas que den entre 25 y 50 serán B. Aquellas que den entre 50 y 75 serán C. Aquellas que den más de 75 y hasta 100 serán D. Y entonces estas 500, donde tengo la probabilidad por cuenta, con ese parámetro las voy a agrupar en 4 grupos, valga la redundancia, A, B, C y D, dependiendo de la probabilidad de incumplimiento, que es este segundo paso. Aquí calculamos el incumplimiento por cuenta y aquí lo vamos a hacer por categoría, vamos a hacer como un resumen ejecutivo. Entonces, primer paso es llenar esta matriz. Para calcular o para condensar esto de todos los de A, pues yo tengo que hacer un ajuste estadístico. Y aquí están los pasos. Tengo que aplicar todos estos pasos para calcular el PI de A, el PI de B, el PI de C, el PI de D. Obviamente este PI de A dependerá de todos los PI A que hay aquí. Y entonces el resultado será en este segundo paso. Aquí tuve el PI por cuenta, aquí lo voy a tener el PI por categoría. Siguiente paso, ya una vez yo tenga... Profe, y la señora, categoría, lo que usted decía que de 0 a 25,
A 50, 75, esa categoría la damos en nosotros. Esto no la va a calcular, esto es lo que nos va a calcular el simulador. Simplemente, Ya. estas 500 que yo tengo aquí, estas 500 cuentas, yo las voy a pasar como por un embudo. Aquí van a entrar y van a salir clasificadas A, van a salir clasificadas B, van a salir clasificadas C y van a salir clasificadas D. Todo este listado que aquí van a terminar en este cuadro que está acá. Y voy a calcular, claro, el PI de la cartera, de todas las que cumplan con la categoría A, pues dependerá individualmente de cuánto sacó cada una. Pero tranquilo que eso es un ejercicio matemático y estadístico que ya lo veremos. Simplemente quiero que tengan la lógica. Vamos a calcular primero la categoría por cuenta, luego por categoría. Ya cuando tenga el PI por categoría, la exposición del activo, el caso me lo da. Y el DPI, el caso me lo da. Simplemente, ¿qué hago? Calcular la pérdida esperada haciendo la multiplicación. Esto es algo que el caso me lo da y DPI, el caso me lo da. ¿Qué me ayuda el simulador? Al PI. Por eso el tercer paso es la pérdida estática. Ya explicaré qué es una pérdida estática y qué es una pérdida dinámica. Eso lo explicaré más adelante. Entonces, cuando ya tengo los PI por categoría, entonces calculo cuánto participa cada categoría en la cartera. Es un dato que el caso me da. La probabilidad de incumplimiento por cartera, eso es lo que acabo de hallar. La pérdida dado el incumplimiento por cartera, este es un dato que también me da el caso. Y al final hago la multiplicación. Entonces, es para que nos concentremos de que el simulador solamente se va a encargar de ayudarnos a calcular el PI por cuenta y luego para agruparlo por categoría. ¿Vamos hasta allí? Sí, señor. Bueno, con esta entrada vamos a leer el caso y yo sé que lo vamos a entender un poco más. Denme un segundito. Listo, aquí tenemos el caso. Dice, ¿lo alcanzan a ver bien? ¿Está de tamaño está bien? Así está mejor. Listo, dice, una compañía de crédito cuenta con una base de datos de clientes donde tiene identificados aquellos que han entrado en incumplimiento y aquellos que no, obviamente. Al igual que algunas variables demográficas y sociales de cada uno de sus clientes. Ya lo vimos, la edad, si lleva tanto tiempo en el trabajo, si lleva tanto tiempo con el empleador, si tiene deuda, no deudas, tiene varias variables independientes que él busca asociar con esta de incumplimiento. Con base en esa información, la empresa lo ha contratado para lo siguiente. 1. Estadísticamente identifique cuáles variables son relevantes y guardan relación con el incumplimiento y cuáles no. En otras palabras, haga un modelo estadístico seleccionando solo aquellas variables que son relevantes, que ya sabemos que serán aquellas que cuando corra el modelo tengan un p-valor menor al 5%. Ya saben de qué estamos hablando allí. Ahora, una vez que usted tenga las variables relevantes, la empresa desea conocer cuál es la probabilidad de incumplimiento de cada cuenta. Recuerde que son 500. Tercero, la empresa ha decidido clasificar la cartera de clientes en 4 grupos, dependiendo de la probabilidad de incumplimiento. Si la persona, recuerden que probabilidad de incumplimiento es decisión de pagar. Si la persona, su decisión de pagar está entre el 0 y el 25%, pues será A. Entre el 25 y el 50 se clasificará como B, entre 50 y 75 como C, y entre 75 y 100 será como D. Entonces, en el punto 2 nos pedían la probabilidad de incumplimiento por cuenta. Acá nos la están pidiendo por categoría y nos piden que lo organicemos de acuerdo a esta tabla que está acá. Cuarto, se requiere conocer la pérdida esperada, sabiendo que, según el récord histórico, la probabilidad de recuperación de la empresa sobre su cartera es del 45%. Entonces, esto es para calcular la pérdida dado el incumplimiento, el PDI. Si la empresa de lo que le deben recupera el 45%, pregunto, ¿cuánto pierde?
El 55. Entonces, ya saben que el PDI, la pérdida dado el incumplimiento es del 55% por cuanto esa empresa solo recupera el 45%. Ya es un dato que nos dieron allí. Ahora, dice el monto total, es decir, el valor total de todas esas de toda esa cartera, de todo ese rubro que está en riesgo es de 950 millones. Y está distribuido de la siguiente manera. De estos 950 millones, en la categoría A está el 40%, en la categoría B el 20%, en la categoría C el 25% y en la categoría D el 15%. Es decir, estos 950 millones están distribuidos con estos porcentajes en cada una de estas categorías. Es decir, de que voy a tener el PI por categoría, voy a tener la exposición del activo por categoría y la pérdida dado el incumplimiento, pues para todas las categorías es el 55% porque el estudio con que cuenta la empresa es global, no hay un estudio por categoría de pérdida dado el incumplimiento. Quinto, haciendo una simulación dinámica de 10.000 interacciones, encuentre la pérdida catastrófica. Este tema, si lo alcanzamos ahora, lo desarrollamos, es un tema, eso es algo muy simple, que eso lo hace directamente el simulador, entonces me interesa sí o sí que lleguemos hasta el punto 4. Entonces, para que vean que una vez lo que les expliqué en el PowerPoint y leyendo el caso, vamos entrando en la lógica de qué es lo que queremos. Preguntas hasta allí. Bueno. No, profe, Me esperemos meto. a hacerlo, a ver. Listo, ok. Si voy muy rápido, me dicen y le mermo a la velocidad. Entonces, explico. Cuando uno carga el simulador, ustedes ven aquí en la ventanita que dice simulador de riesgo. ¿Cierto? Ahí crea un icono. Entonces, me voy a ubicar aquí. Esperen que es que esto... Bueno, mire que cuando yo le doy aquí en simulador, él me abre aquí los botones, las opciones. ¿Qué opciones tengo? Mire que el primer paso es definir un perfil, nos dice aquí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear un perfil y sobre ese perfil él va a hacer todos los cálculos que requeramos. ¿Qué opción tiene aquí? Pronóstico de salida. Cuando yo quiero que una de las variables se vuelva el elemento que yo deseo calcular o la variable de salida. Por ejemplo, va a ser la pérdida esperada. Si la pérdida esperada que yo quiero es que sea 100 millones, entonces yo parametrizo aquí para que el pronóstico de salida sean 100 millones y él me moverá las otras variables que tengan que ver con eso. Aquí, este que está aquí es la simulación. Aquí es donde nosotros vamos a hacer las simulaciones de las 10.000 iteraciones que estamos hablando. Este es opciones de pronóstico de unas variables que lo vamos a usar. Aquí hay algo que nosotros no vamos a utilizar y que es una opción de optimización. Cuando uno tiene modelos y usted tiene, por ejemplo, en el tema de producción, cómo reducir costos o cómo optimizar y lograr una mayor utilidad, este no lo vamos a utilizar. Herramientas analíticas, aquí sí vamos a utilizar porque aquí está el modelo, perdón, en pronóstico es que está el modelo de máxima verosimilitud que yo les comentaba, este es el que vamos a utilizar. Y aquí en herramientas analíticas vamos a utilizar el ajuste de distribución, ahora les explicaré más o menos por qué, pero esos son como los botones que nosotros vamos a utilizar. Aquí ya hay otras herramientas que son pues para simulaciones un poco más avanzadas, aquí ya hay información de la licencia, bueno, pero básicamente nos interesa esto que tiene que ver con perfil, esta parte con pronósticos de salida, esta parte con simulación, esta parte de pronóstico y esta de herramientas analíticas. Estos botones que usted ve aquí en sentido horizontal, si usted le da clic aquí donde dice simulador de riesgo, es lo mismo que le va a mostrar en sentido vertical. ¿Sí? Bueno. Entonces, tenemos aquí los 500 clientes. Voy a bajar para que ustedes puedan apreciar.
Estos son la información de los 500 clientes que hay. Como les decía, aquí he colocado el paso a paso. Dice, definir el perfil de la simulación. Entonces me voy a dar aquí en clic. Si quieren, anoten ese paso a paso. Igual en la presentación se los voy a colocar o se los voy a enviar esta perfil. Entonces le voy a dar aquí nuevo perfil. Y le voy a poner práctica riesgo. Práctica riesgo. Mire, número de pruebas. Pruebas o iteraciones es lo mismo. Entonces, 1000 nos están pidiendo 10.000. Entonces lo voy a parametrizar aquí a 10.000. Creo que me quedó 100.000 ahí. 10.000. Listo. Ya cumplí el primer paso. Definir el perfil de la simulación. Segundo paso, dice, hay que correr el modelo con todas estas variables porque necesitamos saber cuáles cumplen y cuáles no cumplen. ¿Cuáles son los pasos? Dice, 1, seleccionar los datos. Por favor, aclaro, seleccionen los datos sin incluir la columna B. Voy a colocarle aquí un comentario. No incluir en el modelo. Listo. Entonces, la de cliente, por favor, no la incluyan en el modelo. Yo la coloqué simplemente para que ustedes vieran de que la cantidad de clientes que había ahí. Entonces, todas las demás las vamos a seleccionar. Paso 1, seleccione todas. No incluimos el PI tampoco. Seleccionamos las 500. Seleccioné las 500 con sus títulos. Luego me dice, váyase a pronóstico avanzado y cuando esté en pronóstico avanzado, seleccione la opción 10, modelo de máxima verosimilitud, simulador de riesgo, pronóstico, opción 10, modelo de máxima verosimilitud. Repito, me voy dentro del simulador, pronóstico, la opción 10, modelo de máxima verosimilitud. Recuerdo que ese modelo de máxima verosimilitud lo que busca es identificar cuáles de estas están más asociadas al incumplimiento. Aquí me da la opción, usted quiere Logi o Probit. Ya les dije, para variables dependientes que solamente toman dos alternativas, es mejor Logi. Y le doy OK. Él me crea aquí una hoja nueva. MLE me crea una hoja nueva. Aquí me da una información y dice, mire, las variables dependientes da una explicación teórica de qué es ese modelo de máxima verosimilitud. Y aquí explica, por ejemplo, la que nosotros utilizamos, que es la logística. ¿Cierto? Y aquí le da usted toda la explicación donde dice MLE aplicado en un análisis logístico multivariado. Es multivariado porque tenía más de una variable independiente y es binario porque la variable dependiente puede tomar solamente dos opciones. ¿Y qué me interesa? Acá en los resultados. Acá en los resultados. ¿Se acuerdan que yo les dije que tenía que mirar qué variables? Aquí me da varios estadísticos. Me interesa el p-valor. Este es el que me interesa. Y le acuerdan que yo les dije que teníamos que fijarnos en aquellos que fueran menor a ¿cuánto? 0.5. Menor, muy bien. Menor al 0,05. Todos los que sean menor al 0,5 nos interesan. El intersecto, pues ese no lo tenemos en cuenta allí. Miremos la edad. Miremos la edad. ¿Cuál es el p-valor de la edad? Todo sí. ¿Nos sirve o no nos sirve? No sirve. No nos sirve. Listo, entonces déme un segundito para que le coloquemos los números aquí a las variables y luego nos quede más fácil buscarlas. Entonces digamos que estas eran las variables, entonces no nos sirve. Voy a ponerlo en rojo porque ese no nos sirve. Descartado. Nivel educativo.
0,59. ¿Nos sirve o no nos sirve? Sí, No. No. No nos sirve porque ese sería el 59%, ¿cierto? Y tiene que ser menor al 5%. Entonces ese tampoco nos sirve. Un segundito aquí. Entonces este no nos sirve porque una cosa es el 0,05 y otra cosa es 0,5. Años con el empleador actual. ¿Nos sirve o no nos sirve? Sí, nos sirve. Este perfecto, este cumple con los requisitos que nosotros queremos. ¿Cierto? Ese está ok. Años en la dirección actual. también ¿Sirve o no nos sirve? Sí, Sí. también. Sí, no sirve. También nos sirve. Es que con esta ayuda que tengo de ustedes es magnífico. Ingresos del hogar. No, No. No No. nos sirve. Descartado, ese no nos sirve. Razón, deuda, ingresos. tampoco. Está ahí como chilingueando. Ahí, Vamos a, repite. ¿qué ocurre? Vamos a dejarlo tentativamente. Bueno, vamos a dejarlo ahí en el limbo y les explico por qué. Deuda, tarjeta de crédito. ¿Nos sirve o no nos sirve? Sí. Sí. Sí, nos sirve. Listo. Otras deudas. ¿Nos sirve o no nos sirve? No. No. No nos sirve, ¿cierto? Bueno, Esa razón de deuda, si se aproxima, sí serviría, ¿verdad? eso es lo que yo quiero que analicemos, pero eso no lo decimos nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Como nos toca volver a correr el modelo otra vez, únicamente con las variables que escogimos, como esto está tan cerquita, lo vamos a dejar. Si en la segunda vez no cumple con esto, ya lo descartamos. Pero va y en la segunda vez sí cumple, entonces lo tomamos en cuenta, ¿de acuerdo? Lo hacemos porque es que está muy cercano. Lo vamos a tomar en cuenta porque está muy cercano al 0,05. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo, estas variables que rojas, cuando yo las quite porque son menos importantes, al quitar estas puede hacer que esta se vuelva muy importante. Entonces, es lo que vamos a validar. A esta hoja que me hizo nuevo el modelo, le voy a poner 2 como para que, y este archivo yo se los voy a enviar para que ustedes vean como cuál fue la secuencia de lo que nosotros hicimos. Vuelvo acá. Nos dijo, corra el modelo con todas las variables. Seleccione aquellas que sean menor al 5%, ya lo tenemos. Nos dice después. Corra el modelo con las variables dependientes que usted seleccionó, es decir, aquellas que cumplieron con el 5%. Entonces, voy a volver a correr el modelo, pero entonces me va a tocar quitar X1, X2, venga, recordemos cuáles fueron las que cumplieron. Cumplieron X3, X4, X6 que la vamos a validar a ver si sí, y X7. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger este y voy a crear una copia. Crear una copia. Me lo voy a llevar para acá de 3. Y voy a ponerle 3 variables seleccionadas. ¿Cierto? Entonces dijimos que 1 y 2 salían. 1 y 2 salen. Y 5, este no le coloqué. Salen 1 y 2 y 5 y 8. Me vengo acá. Salen 1 y 2. Las elimino. Y 5 y 8. Elimino. Y 8. Entonces, debería quedarme años con el empleador actual. Perfecto. Años en la dirección actual. Años en la dirección actual. Razón deuda y deuda tarjeta de crédito. Razón deuda y deuda tarjeta de crédito. Me quedé solo con aquellas variables que cumplieron teóricamente con la condición. ¿Qué dice entonces? Pues debo volver a correr el modelo. Vuelvo y hago la operación que hice ahora. ¿Qué hago? Selecciono todas.
sin incluir cliente y sin incluir PI. Solamente los títulos, las voy a seleccionar todas las 500. ¿Listo? Simulador. Pronóstico. 10. Modelo de máxima verosimilitud. Incumplimiento de pago sigue siendo la variable dependiente y sigue siendo la opción logística. Logic. Le doy OK y él me crea otro. Este ML2 fue el que me hizo inicialmente. Voy a ponerle este 4, que este será el MLE que él me sacó con base en las variables seleccionadas. Vamos a bajar acá los resultados y vamos a hacer lo mismo. Recuerden que en este p-valor es que nos debemos fijar. Y me voy a traer este pedacito que decía aquí, a ver. ¿Qué nos dice? En el paso 4 nos dice, validar que el p-valor sea menor al 5%. Años con el empleador. ¿Cumple? Sí. Cumple. No hay problema. Este cumplió. O sigue cumpliendo. Años en la dirección actual. También. Cumple. Muy bien. El que teníamos en duda, relación deuda con ingresos. Cumplió. Ahora sí nos está cumpliendo. Deuda tarjeta de crédito. También nos cumplió. Entonces, ¿qué dice? Valide que todos sean menor al 5%. Ya hicimos la validación, no hay problema. Todos cumplen. Me dice, identifique el coeficiente y el signo de cada variable independiente. Entonces, ¿cuál es el coeficiente? Este señor que está aquí. Y entonces, el intersecto, aquí sí, este sí lo vamos a tener en cuenta. El coeficiente y el signo, el coeficiente con el empleador actual, el coeficiente para la dirección actual, el coeficiente para la relación deuda-ingresos. Y ya cumplimos con el paso 4. Ahora nos toca irnos al paso 5. Es calcular la probabilidad de incumplimiento. Para calcular la probabilidad de incumplimiento tenemos que aplicar esta fórmula. Tenemos que calcular el Y estimado. Y en este caso, Y va a ser igual a menos 0,8672, ¿cierto? $0,2310 por la cantidad de años que tenga el empleador, que este creo que era X3, ¿cierto? Perdón, este aquí es menos. Menos 0,0741, digamos X4, que X4 sería los años que tiene la dirección actual. Es decir, vamos a empezar a crear la fórmula para calcular el Y estimado. ¿Dónde lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer sobre este, que es donde quedamos con las variables seleccionadas. Sobre este que quedamos con las variables seleccionadas. Entonces, voy a hacerle una copia a este. Sobre el último. Sobre el último, sí. Y lo voy a colocar acá. Y le voy a poner 5. Es como el quinto paso. Quinto, que va a ser Y estimado. El Y estimado con base en las variables seleccionadas. Entonces voy a hacerle una modificación a este cuadro para calcular este PI. Ese PI que yo tengo
que yo tengo allí. Denme un segundito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a insertarle una fila. Aquí le inserté una fila y le voy a insertar una columna. Una columna que va a ser el coeficiente. El coeficiente. Me vengo para acá. Voy a copiar esta tablita. Porque esto es lo que me interesa. La variable y los coeficientes. Entonces, el coeficiente este es menos 0,8672. El coeficiente de años con el empleador actual es menos 0,2310. El coeficiente de años en la dirección actual es menos 0,0741. El coeficiente de razón de deuda es positivo 0,0825 y el coeficiente de deuda tarjeta de crédito es positivo 0,5764. O sea que estos son los siguientes. Listo. Entonces, ¿cómo calculo el valor de PI? Me dice que de PI es igual al exponente de Y estimado. Primero tengo que calcular el Y estimado. Entonces, aquí vamos a calcular el Y estimado. Y el Y estimado, por ejemplo, de este cliente 1, este Y estimado, de este Y estimado va a ser igual a más el coeficiente, ¿cierto? Más. Y tendría que ser este coeficiente de este señor por el valor que tiene con el empleador actual, más este coeficiente de años en la dirección por la cantidad de años que tiene, más este coeficiente de razón de deuda por la razón de deuda que tiene, más este coeficiente de deuda tarjeta de crédito por el monto de deuda que... Bueno, tengo que ir fijándolas. Sí, sí. Hay que dejarlas fijas. Por ejemplo, este primero, que es el coeficiente, hay que dejarlo fijo. Este E4 hay que dejarlo fijo, que es este de aquí. Luego seguiría F4. Hay que dejarlo fijo. Luego G4. Hay que dejarlo fijo. Luego H4. Hay que dejarlo fijo. Y el otro es H5, ¿no? Y ese sería el Y estimado de este primer cliente. Como ya dejé todas otras fijas, entonces yo podría correr la fórmula y hallar el Y estimado de cada uno. Señora. Profe, Sí. creo que inmovilizó la que no era, porque creo que inmovilizó fue H4 y es H5, ¿no dijo usted? Vamos a ver, Bien vamos que a lo ver. leo. O No, yo mira estoy que viendo mal. no, mira que ahí están. Vamos a ver otra vez. Es todas las cuatro, todas estas cuatro deben de ir fijas, ¿sí o no? D4, E4, F4, G4, H4 están fijas. Bien mal. ¿Sí? Listo. Entonces, ya tengo el Y estimado.
Validemos que llegó hasta el 500, ya tengo el y estimado. Perfecto. Ahora, la fórmula, es que esa fórmula se ve ahí como tan pequeñita. Miren que yo tenía por acá. Yo tenía por acá la formulita. Si le podemos ampliar un poquito el tamaño. Eso. Eso. Entonces, ya tengo este y estimado, pero lo que me están pidiendo es el exponente de y para calcular este PI. Inserto una columna y aquí voy a calcular el exponente de y estimado. Entonces, aquí simplemente es más exponente, abro paréntesis, y estimado. Listo. Calculé ya el y estimado, que es esta parte que está aquí adentro. Ya tengo el exponente, ya puedo aplicar la fórmula. Entonces, ¿cuál sería la fórmula de PI? Me dice más exponente de y estimado, ¿cierto? Sobre, abro paréntesis, 1, que es este aquí, más exponente de y estimado. Y ya tengo el PI, que sería 0,83641 bajo la fórmula y ya calculé el PI. Ya cumplí entonces con este paso que está aquí. Recordemos, lo primero que hice fue que definí el perfil de la simulación, corrí un modelo con todas las variables, teniendo en cuenta que fuera un modelo de máxima verosimilitud, definí cuál era la variable dependiente, que era el incumplimiento, busqué la opción Logi, los comprobé con base en los que fueran menores al 5%, descarté las variables que no cumplían con eso, volví a correr el modelo, identifiqué los coeficientes, calculé el y estimado, calculé el exponente del y estimado, apliqué la fórmula de PI y ya tenemos el valor de el PI. ¿Vamos hasta ahí bien? En el sentido lógico. Listo. ¿Cuál es el siguiente paso? Mire que en la presentación lo que teníamos era calcular el PI por cada una de las cuentas. Ya lo logramos. Ahora tenemos que calcular el PI por categoría. Y nos están diciendo de que la clasificación de esto depende de cuál es la probabilidad de incumplimiento. Entonces, aquí yo tengo la probabilidad de incumplimiento que nos habían dicho, que la cartera A, con lo que decía el caso es, si está entre el 0 y el 25%, la probabilidad de incumplimiento será A, si está entre el 25 y el 50 será B, si está entre el 50 y el 75 será C, y si está entre el 75 y el 100 será D. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a copiar todos estos PI, todos los 500 que tenía. Los copio y me los voy a llevar acá. Ahí los tengo. ¿Qué voy a hacer? Vamos a seleccionar aquellos que sean hasta el 25%. Lo que voy a pedir es que me ordene esto de menor a mayor, que me ordene esos 500 para podérmelos llevar para allá, dependiendo de la categoría a la que corresponden. Ordenar PI de menor a mayor. Listo. Entonces, aquí voy a pegar los que correspondan. En A irán todos los que vayan desde 0% hasta el 25%. Vamos a ver. Tin, 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 tin. ¿Hasta dónde debería coger? Hasta el 24.75.
2475, muy bien, ese lo pego aquí. Ahora, desde 2503 debemos ir hasta 50. Hasta 4974, ¿no? Sí, señor. Me lo llevo para acá. Ahora, de 50 a 75. Hasta 7429. Y los que sean mayores de 75. Y de 75 en adelante iríamos hasta 100. Que corresponden a cada una, a la cartera D. Ya cogí los 500 y los distribuí en cada una de las categorías con base en lo que me decía la empresa, ¿cierto? Entonces vámonos aquí, vámonos a ver el siguiente paso acá. Nos dijo, por categoría, haga un ajuste de distribución a cada categoría. ¿Qué sucede? Mire ¿qué encontramos? Aquí, ¿cuántos datos hay? Mire que aquí hay muchos más datos en la categoría A que en la categoría B. En la categoría B tiene más datos que la categoría C y la categoría C tiene mucho más datos. Es decir, no tengo la misma cantidad de datos, entonces tendría que mirar a ver estadísticamente cuál es la distribución que más se ajusta. Pero ¿qué ocurre aquí? Aquí hay un cuadrito que es donde debemos llegar, ¿se acuerdan? Estaba la cartera, estaba la participación, estaba la exposición de activo y estaba el PI. Es decir, de acá, de estos datos de A, debe salirme el PI por categoría para yo ponerlo aquí. De los datos de cartera de B, tiene que salir el dato para yo ponerlo acá. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Ojo aquí con esta situación. Voy a seleccionar estos datos. Voy a seleccionar estos datos. Y me voy por el siguiente camino. Ya a copiarles este para que lo tengan ustedes. Para que tengan la ruta. Mire lo que dice. Seleccione los datos. Primero que todo, vamos a hacerlo con A. Seleccione los datos. Voy a seleccionar los datos sin incluir el título. Selecciono los datos. Primer paso. Segundo paso, váyase a las herramientas analíticas, estas herramientas analíticas, y busque la opción ajuste de distribución simple para que esos datos me los ajuste a un esquema de distribución donde estadísticamente yo los pueda manejar. Entonces, me quedo en la opción ajustes de distribución continuas. ¿Cuáles son las ajustes de distribuciones continuas? Son aquellas donde tengo decimales. Ajustes de distribuciones discretas donde no hay manejo de decimales. Les hago aquí una pregunta. ¿Cuántos números hay entre 1 y 2? Infinito. Infinitos. Infinito, ¿cierto? 1,1, 1,01, 1,00, eso sería una distribución continua. Si yo hablar en términos discretos, entre 1 y 2 no hay más números. No hay más números enteros, por así decirlo. Entonces, como nosotros estamos manejando porcentajes, necesitamos distribuciones continuas. Entonces le vamos a dar OK. Y aquí él me muestra
cuál es la distribución que más se ajusta. Entonces, nos da la multiplicativa de beta. Y aquí nos muestra más o menos un esquema de cómo está la distribución de los datos. Le damos OK. Cuando le dé OK, él me va a crear una hoja nueva para la distribución de la categoría A. Mire, aquí me la creó. Ajuste de distribución categoría A. Este supuesto ajustado, este es el PI que él me calculó. Ese es el valor de PI para la categoría A. Y voy a ponerle aquí al ladito PI para que ustedes lo recuerden. Ese es el PI para A. Y a este le voy a cambiar el nombre y le voy a poner A. Listo, ya tengo el PI de A. Nos vamos a... Estamos aquí. Bueno, este voy a ponerlo acá. Voy a hacer lo mismo con la cartera B. Selecciono todos los datos sin incluir el título. Hasta ahí llega. Simulador de riesgo. Herramientas analíticas. Ajuste de distribución simple. Continuas. OK. Y me muestra cómo está la distribución de los datos. Sigue siendo multiplicativa de beta. Le doy OK. Y me sacó el PI para B. 0,37. Recuerden que este es el PI. Y a este le voy a cambiar el nombre y le voy a poner B. Ya tenemos el PI de A, tenemos el PI de B, ahora vamos a calcular el PI de C. Simulador, herramientas analíticas, ajuste de distribución simple. Continuas. Otra vez, mire que multiplicativo de beta y me muestra el gráfico. Y ahí se ve la distribución de los datos, le doy OK. Y me calculo aquí el PI. 61%. Y este es el de C. Me lo paso para acá. Nos falta D. Me voy para D. Hago exactamente lo mismo. Simulador, herramientas analíticas, ajuste de distribución simple, continuas, OK. Y aquí me dice que Erlang, pero mire cómo se ve la distribución de los datos, no se ve casi nada. Me voy para la multiplicativa de beta y aquí sí aparecen. Y si vieron que en las tres anteriores también la que escogió fue la distribución empírica contra teórica, aquí de que sí se veía la distribución de los datos y en este Erlang no me mostró nada. Entonces me voy a quedar con el multiplicativo de beta y todo lo voy a trabajar con ese. Y me calculó el supuesto también del PI de D. Ya calculé los 4 PI por categoría, ¿cierto? A este nos toca cambiarle el nombre y este va a ser D. Entonces, ya para esta tabla me traigo el PI de A, 9%. Me traigo el PI de B, 37%. Me traigo el PI de C, el 61%. Y me traigo el PI de D, el 88%. Ya logré cumplir con lo que me decía el caso. Calcule el PI por cada cuenta, ya lo hicimos. Calcule el PI por categoría, ya lo hicimos, ya tenemos. Nosotros aquí sacamos el PI en la hoja 5, el PI por cada una de las cuentas. Y aquí sacamos ya el PI por cada una de las categorías. Profe. Señora.
¿Ahí se deja así de esa manera decimal o en porcentaje? Es independiente para Excel, como lo quieras manejar, no hay problema. Para los cálculos es independiente porque el dato es como lo muestra, pero para el cálculo es igual, no hay problema. Bueno. ¿Listo? Sino que, bueno, uno de pronto se ve más bonito así. Claro, esta categoría es la que mejor paga, por eso la probabilidad de incumplimiento es del 9, la B es la que está ahí, el 36, la C es la que tiene más probabilidad de que no pague el 61 y la D pues es la cartera que no quisiéramos tener. Ya cumplimos los dos grandes pasos. Lo más complicado ya lo acabamos de hacer, calcular el PI por cuenta, calcular el PI por categoría. Nos vamos al tercer paso, calcular la pérdida esperada. ¿Qué nos dice? Paso 1, calcule la participación de la exposición del activo por cartera. Entonces, ¿cuál era el valor total de exposición del activo? Vamos a irnos al caso. Nos decía que la exposición total eran 950 millones. 950 millones. Eso es lo que valen todos esos créditos sumados. Y ahora vamos a colocar aquí cuánto participa cada una. La A es el 40%. La B es el 20%. Este valor que me saca aquí, pues es obviamente de multiplicar el 40% por los 950 millones. Si la cartera participa con el 40% de 950 millones, pues eso equivale a 380 millones. La cartera B, 190 millones. La C, 25%. Y la D, 15%. Efectivamente, 100 millones. Y así están distribuidas los créditos entre las categorías. Ya tenemos la exposición del activo por categoría. Ya tenemos la probabilidad de incumplimiento por categoría. ¿Recuerdan que nosotros dijimos que la tasa de recuperación de ellos era solo de cuánto? Del 45%. Entonces, si la tasa de recuperación es del 45%, la tasa de pérdida pues es la diferencia de esto para completar la unidad, será más 1 menos, ¿qué hice? Porcentaje, listo, será el 55%. Entonces, les decía que no hay un estudio por cada categoría, sino que a nivel global la firma pierde el 55%, que es la pérdida dado el incumplimiento. Entonces, vamos a dejar este fijo. La pérdida dado el incumplimiento es el 55%. Y ahí ya tenemos entonces nosotros los elementos que se requieren para el cálculo de la pérdida estimada. Dice, calcule la participación de la exposición del activo por cartera, que es esta parte de aquí, ya la hicimos. Asignar la probabilidad de incumplimiento por cartera, ya la encontramos. Calcular la pérdida dado el incumplimiento, ya la calculamos. Solo nos falta calcular la pérdida esperada, que es la multiplicación de la exposición del activo por la probabilidad de incumplimiento por la pérdida dado el incumplimiento de cada una de las categorías. Entonces, la pérdida estimada o la pérdida esperada para esta empresa será de 206 millones de pesos. Era lo que nos preguntaba el caso y lo vamos a volver a leer. Estadísticamente identifique cuáles son las variables relevantes. ¿Cuáles son las variables relevantes? Los años con el empleador, años en la dirección actual, razón, deuda, ingresos, deuda, tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque fueron aquellas que con un modelo de máxima verosimilitud en una opción Logi cumplían con el requisito de un p-valor menor al 5%. ¿Qué sucedía si el p-valor era mayor al 5%? De que la probabilidad era que este coeficiente fuera 0.
Entonces, al esto ser 0 por multiplicarlo, sencillamente nos saca la variable. Entonces, cuando es menor a 0, lo que plantea la hipótesis es de que este coeficiente es mayor o diferente de 0, entonces ejerce influencia. Eso es básicamente como para contextualizarlos. Luego nos decía, la empresa desea conocer cuál es la probabilidad de incumplimiento de cada cuenta. Ah, yo quiero saber el señor 79. El 79, ¿cuál es la probabilidad de incumplimiento? Casi el 2%. Luego decía, la empresa decidió clasificar su cartera de clientes. Desea conocer el PI de cada categoría. Ya lo encontramos. La probabilidad de incumplimiento de la categoría A es del 9, la categoría B del 36, de la C del 61 y de la D del 87. Se requiere conocer la pérdida esperada. Pérdida esperada, 206 millones. Allí hemos cumplido hasta el punto 4. Preguntas. Esto es algo que, pues, básicamente es... Profe, pues hay que hacerlo. Sí, hay que hacerlo, Sí, listo. hay que hacerlo para uno, porque pues uno ahí explicando usted el paso a paso y con toda la ayuda pues que da allí durante el ejercicio, uno no lo ve tan difícil, pero pues ya Sí, haciéndolo es cuando empieza uno a... Sí. Lo que quiero es que no lo hagamos como carro loco, sino que entendamos el porqué de cada uno de los pasos. Uy, no me dio, sino que, ¿para qué nos ayudó el simulador? Si ustedes se dan cuenta, el simulador lo único que nos ayudó fue a calcular la probabilidad de incumplimiento. Por cuenta y por categoría, no más. Los otros datos nos los dieron. Entonces, ahí cerramos con el punto de lo que es el punto que nos decía de la pérdida estática. Ahora, haga una simulación dinámica. Entonces, voy a ese punto. Voy a bajar esto por acá. Igual, este archivo que acabo de hacer, yo se lo voy a dejar para que a ustedes les sirva de guía. Vamos a la pérdida dinámica. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este nos dio un dato puntual en un momento puntual. Pero si yo quisiera simular esto en varios escenarios, en 10.000 opciones, ¿qué es lo que nos preguntan qué ocurriría? Y aquí es donde entra el simulador. Yo quiero ver un paso a paso. Vamos a ver un escenario que ocurriría. Bueno, vamos a poner aquí pero no. Para hacer esa simulación dinámica, tenemos que definir cuál es la variable que nosotros queremos simular. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Paso 1, pronóstico de salida, simulador de riesgo, pronóstico de salida, pero tengo que ubicarme aquí. Esta celda va a ser el pronóstico de salida. Pronóstico de salida. Listo, ya la definí y va a ser la pérdida esperada. Perfecto. Entonces, voy a hacer 5 escenarios. A ver, 1, aquí en paso a paso, 2, 3, 4 y 5. Y yo podría sacar el promedio de esos 5 escenarios y sacar la media de 5 escenarios, pero lo que nos están pidiendo es 10.000. Entonces vamos a ver cuál sería la pérdida esperada en 10.000 intentos, en 10.000 opciones, en 10.000 alternativas de hacerlo. Entonces me voy a simulador y voy a colocarle correr. Cuando le dé correr, él va a tener en cuenta los datos cuando yo coloqué el perfil. Ustedes recuerdan que cuando yo creé el perfil por acá, yo le dije que fueran 10.000. Entonces, él va a empezar a correrlos. Voy a restablecer.
Con restablecer, simulador restablecer, él me vuelve a la opción original, que era los 206.000. Voy a darle simulador y correr. Él empieza a hacer 10.000 ensayos, 10.000 pruebas. Mire, aquí va. 10.000 va al 8%. Y miren cómo él aquí empieza a hacer las simulaciones. Hay que dejarlo que corra. Lleva 4.000. Ahí ya lleva 5.400. Va para 7.000 interacciones. Él está ensayando todas las posibles opciones de probabilidad de incumplimiento que dan con base en esos rangos que tiene cada categoría para sacar un promedio estimado de 10.000 opciones de incumplimiento por cada categoría. Terminó la simulación. Y entonces él aquí nos la muestra. Aquí me voy donde dice estadísticas. Y aquí me saca que la media de esas 10.000 fue 207 millones. Ahora, en opciones, yo le puedo decir que me muestre la media. Que me muestre aquí la media. Y él aquí me colocó la media. Es decir, que en 10.000 opciones, la pérdida esperada promedio es de 207 millones. Muy parecido a lo que nos dio. Ahora, se estima que una pérdida catastrófica es la que esté al 90%. Entonces nosotros, si ustedes ven aquí hay un nivel de certeza, yo le puedo ir bajando aquí. Mire, al 99% la pérdida sería una pérdida catastrófica sería de 259 millones, cerca de 260 millones. Si ven este datico pequeño aquí, el rosadito, claro, si yo empiezo a mermarle la certeza, pues el nivel de pérdida empieza a reducirse y esta empieza a correrse hacia la izquierda. Entonces se asume estadísticamente que una pérdida catastrófica sería el 99% del modelo que tenemos. Y en ese modelo, al 99%, la pérdida catastrófica sería de 259.491.000. Y con eso se respondería al último punto. Haciendo una simulación dinámica de 10.000 iteraciones, encuentre la pérdida catastrófica. Entonces, con esas 10.000 iteraciones tenemos que la pérdida media es de 207 millones y la pérdida catastrófica sería de 259 con un nivel de certeza del 99%. Es decir, que las pérdidas esperadas en un año del 99% serían 259 millones. ¿Preguntas? Voy a acortar el video hasta aquí para que no vaya a quedar tan largo y dejamos más bien otro para preguntas. Estoy deteniendo.